Según la Convención de Personas con Discapacidad, la discapacidad evoluciona y resulta de la interacción constante entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud no solamente de las personas, sino también de la sociedad y el entorno, que evitan la participación plena en igualdad de condiciones para todos. Esta abarca las limitaciones de la actividad que son propias de la persona, la restricción de la participación y el contexto, que va a incluir las barreras arquitectónicas de todos los espacios, tanto cerrados como abiertos, que se presentan para poder participar activamente en la sociedad. Se puede entender la discapacidad de dos modelos. Desde el modelo médico, que lo reduce a un problema personal en el que va a requerir un tratamiento profesional y no se tiene en cuenta la subjetividad de la persona, y un modelo social, en el que entendemos que la discapacidad no es un atributo propio de la persona, sino un conjunto de condiciones que algunas incluso son creadas por el ambiente social y se le adjudican a la persona, aunque no le sean propias esas condiciones. El modelo médico y el modelo social deben ser integrados constantemente. Por eso se formó el enfoque biopsicosocial. Antes de los años 80, incluso la OMS consideraba la discapacidad como resultado de un daño a la salud que generaba una deficiencia, una discapacidad e incluso una minusvalía. Hasta que después, gracias a la CIF y a la Convención de los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad, se llegó a la conclusión de que no tiene una relación causal con su etiología ni su forma de desarrollarse. Esto logró que se restrinja su entendimiento biomédico y se comiencen a incluir las deficiencias funcionales y estructurales corporales con las limitaciones en las actividades y la restricción de la participación, dándole así un enfoque más social y abriendo las puertas a que todos los miembros de la sociedad podamos involucrarnos e intentar ayudar a que su vida sea más fácil. ¿Cómo te llamas y a qué colegio vas? Me llamo Elian Finkelstein y voy al Colegio Israelita General San Martín. ¿Y en qué año estás ahora? En primer año de secundaria. Y contame, ¿vos tenés algún compañero o conoces a algún chico en tu colegio que tenga alguna discapacidad, tanto visual como auditiva o ya un poco más severa? Usan lentes, muchos de mis amigos. Sí. Y no ven bien, pero ninguno muy grave. ¿Y hay alguien en tu colegio que tenga alguna discapacidad cognitiva o algún problema motriz o algo? ¿Algún chico con silla de ruedas, muletas o...? El Manu Serling tiene un problema en los huesos que no sé bien cómo se llama, pero son como muy frágiles y se quebran fácil. ¿Y no hay nadie que tenga autismo o no conoces? ¿Y vos pensás, cómo actúan tus maestras con los chicos que tienen discapacidad visual? ¿Los ayudan en algo? Sí, los ayudo. ¿Qué les hacen? Tengo un compañero que no sé si tiene una discapacidad, pero no es muy bueno, digamos. Creo que sí tiene una enfermedad, no sé bien. Y sí, lo ayudan mucho más. Tiene una profesora individual, digamos, que lo ayuda. ¿Y vos crees que tu colegio está preparado para chicos que tienen silla de ruedas o estaría preparado para un chico que tenga un problema más grave con respecto a la movilidad, si tienen que subir escaleras y todo eso? Sí, tenemos que subir escaleras en el secundario. Cuando una amiga mía se quebró, todo el curso tuvo que hacer abajo por... Los cambiaron de aula. Sí. Claro. Y no creo que esté bien porque tenemos que subir escaleras. Claro. ¿Y vos cómo crees que tus amigos actuarían si un chico con alguna discapacidad entrara al curso con ustedes? Y yo creo que al principio lo verían raro, pero después de hablarle mucho, nos caería bien. Este modelo biopsicosocial influye en la educación y en la inclusión de niños con discapacidad, ya que gracias a la ampliación de la mirada social de la misma han surgido leyes y artículos avalando la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades, siendo considerada la educación como un bien público, un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado. La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad aboga por garantizar una educación inclusiva y de calidad con igualdad de oportunidades y aprendizaje por toda la vida mediante escuelas inclusivas con participación activa en la sociedad civil y evitando de esta manera las escuelas segregadas.
Esto está planteado también por el artículo 24, por la educación inclusiva. Este artículo lo que plantea es que somos todas personas con sueños, con diferencias, con subjetividades y sentimientos diferentes. Y esto lo compartimos día a día. La pregunta es, si cada uno somos diferentes entre nosotros, ¿por qué las personas con estas diferencias más marcadas o con necesidades especiales tienen que ser educados en unas escuelas diferentes? ¿Y por qué no lo podemos compartir día a día como lo hacemos todos nosotros? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también tiene como objetivo por promover, asegurar y proteger el goce pleno en igualdad de condiciones de todos los derechos que cada persona tiene y promover también el respeto de su dignidad inherente que cada uno se merece. También comienza a hablar de la discriminación por motivos de discapacidad como cualquier distinción o restricción por motivos de discapacidad que deje sin efecto su reconocimiento, goce u ejercicio de todos sus derechos y libertades. Por otro lado, la resolución CFE 311/16 también entra en detalles sobre cómo es la titulación y certificación de los alumnos con respecto al secundario y la educación superior. Con respecto a la escuela secundaria, habla de que se debe incluir en el sistema educativo a todas las personas con sus adecuadas condiciones para poder ser acompañados durante toda la trayectoria y poder contar con un proyecto pedagógico individual para la inclusión en su caso de ser necesario. También se deben evaluar sus saberes adquiridos, la incidencia de las barreras y la participación que cada uno tenga. Se debe permitir la promoción de un tramo y de un nivel al otro sin ningún problema. Su trayectoria debe estar certificada mediante un instrumento formal de evaluación y certificación. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad está íntimamente relacionada con la Ley Nacional de Educación 26.206, la cual también busca la integración de todas las personas en todos los niveles según sus posibilidades. Y también va a establecer los procedimientos y recursos correspondientes para poder lograr este fin. En su artículo 44 habla más específicamente de cómo poder contribuir en su integración social. Y ahí plantea que se debe permitir una trayectoria educativa de manera integral, que se debe permitir su acceso a personal especializado, que se debe asegurar la cobertura de todas sus necesidades y plantear alternativas para poder asegurar su continuidad en este trayecto. También se debe asegurar su accesibilidad física. Además de esta ley, también estamos apoyados en el tema por la Ley de Educación Superior 24.521, que se apoya también en la resolución 155/11, la cual establece que para poder acceder a la educación superior se debe haber aprobado el nivel medio o, en su imposibilidad, si se tiene más de 25 años, poder demostrar que está habilitado para poder acceder a este tipo de educación. También la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad plantea la necesidad de poder realizar ajustes razonables y un diseño universal en todos los entornos, programas y servicios para poder tener un acceso integral a ellos y que nadie quede afuera. Por otro lado, podemos encontrarnos con las necesidades educativas especiales, que pueden significar un cambio de terminología, una nueva conceptualización o una visión que requiera más interacción entre el alumno y el contexto. Esto puede ir desde niños con mayor dificultad para aprender o niños que tienen deficiencias o dificultades para poder utilizar las facilidades, que les proporciona la escuela o el contexto. Para esto se necesitan ciertas ayudas especiales que pueden ser transitorias o permanentes, las cuales pueden ser simplemente reducidas a simples estrategias que pueden ser aplicadas por los mismos compañeros, por los profesores o por cualquier persona del equipo, que entre todos podemos ayudar a simplificarles mucho estas dificultades que se les presentan, y acá podemos ver cómo en realidad es una problemática social y no es un problema independiente de cada niño. Simplemente algunas estrategias pueden ser, por ejemplo, realizar tareas y actividades más cortas, organizarlas a las actividades y el material de una manera más eficaz, o simplemente, y para mí, en mi opinión, lo más importante, que es reforzar su autoestima y poder hacerles entender que con la ayuda de todos, todo es más fácil y es posible lograr cualquier cosa si se tiene apoyo y constante reforzamiento de la autoestima de la persona. Mi nombre es Sandra, yo soy abogada y tengo una empresa que se dedica a derribar barreras a personas que tienen barreras en su vida diaria para llevar una vida normal. Tengo una hija de 5 años, que es tu hermana, y ella fue diagnosticada a los 2 años y medio con trastorno de desarrollo con origen no identificado.
Y bueno, y ahí es todo el trabajo que estamos haciendo en este momento. ¿Y cómo puede ser que te impactó el diagnóstico cuando lo tuviste? Bueno, el diagnóstico, como cualquier trastorno en el desarrollo, visible o no visible en un hijo, te cambia toda la vida, es un golpe muy duro porque no sabes cómo va a evolucionar el niño y ningún médico te puede garantizar cómo va a ser la evolución más allá de que le pongas todos los tratamientos a su disposición y tengas constancia. Depende mucho también de genéticamente de cómo va a responder, ¿no? Pero sí es difícil al principio. ¿Y Mila tiene certificado de discapacidad? Sí, ella tiene certificado de discapacidad que le da acceso a un montón de beneficios con la obra social, pero bueno, lo que tiene que ver con la accesibilidad, en Argentina tenemos una ley de accesibilidad para personas que tienen discapacidades físicas, pero discapacidades como el espectro autista o invisibles, no hay nada todavía, se está trabajando, faltan que se reglamenten algunas leyes. Y sí tenemos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional en Argentina, es una herramienta importantísima para que cuando uno solicita algo siempre lo pide desde ahí como base, y hay un montón de leyes de todas maneras que también los protegen, pero sí es necesario, digamos, es necesario que haya una ley, pero hasta ahora en accesibilidad, lo que nosotros hemos hecho desde nuestra organización, no hemos necesitado una ley. La verdad que los organismos públicos y privados han puesto muy buena predisposición para hacer los ajustes que haya que hacer para que ella y otras personas puedan disfrutar de una vida igual que todos los demás, ¿no? ¿Y conoces otra gente, digamos, vos que estás colaborando mucho en la comunidad, conoces casos que les sea más problemático el tema de los reintegros con las obras sociales o de conseguir ciertas... Sí, la verdad que eso de las obras sociales es difícil, porque sí, nosotros en Argentina tenemos un sistema de salud, a pesar de que yo me quejo y he peleado mucho y sigo peleando, es muy bueno, a comparación de otros del mundo, es muy bueno, pero no deja de ser un desgaste. Hay un montón de herramientas que se podrían aplicar para no someter a los padres a un montón de trámites que tenemos que hacer. Hay niños que van hasta 12 veces a terapia por semana, otros 7, otros 8 más el jardín, un montón de cosas, y que vos tengas que ir cada vez que te da una factura un profesional, a que os de la vea, perdón, no os de la obra social, mira, a cualquier obra social, pero que te digan, no, le faltó la coma, le faltó, digamos, se podrían agilizar un montón de cosas, o que se equivoquen, digamos, poner la palabra contado y vos te querés morir porque perdiste horas, porque a los niños a veces no los podés dejar con nadie, o sea, es difícil que los puedan cuidar como sus papás, por el perfil que tienen, entonces desde ese lugar sí hay mucho desgaste. Como padres tenés que acostumbrarte, los primeros 2 años son los más duros, después ya está todo más aceitado, pero sí hay dificultades. Ahora, hasta hace más o menos 3 meses, antes los reintegros se hacían cada 15 días, o sea, uno presentaba una factura y a los 15 días te lo reintegraban en tu cuenta. Ahora son 60 días. Y a veces los montos de las terapias son altísimos. Como padres tenés que acostumbrarte, los primeros 2 años son los más duros, después ya está todo más aceitado, pero sí hay dificultades. Ahora, hasta hace más o menos 3 meses, antes los reintegros se hacían cada 15 días, o sea, uno presentaba una factura y a los 15 días te lo reintegraban en tu cuenta. Ahora son 60 días. Y a veces los montos de las terapias son altísimos. Entonces vos tenés que 60 días, y no es tan fácil. Pero bueno, sí, desde ese lugar, sin embargo, pese a todo eso, no es malo el sistema de cobertura que tenemos, ¿no? Bueno, y ella ahora empezó en el jardín. Sí, empezó a los 2 años y medio, no fue fácil porque tenía un perfil sensorial muy bajo, de baja tolerancia, y pudo ir 1 mes y medio, tuvo que interrumpir y volvió más o menos a los 3 meses. Pero bueno,
La verdad es que, el gato. Fue muy difícil al principio porque las aulas, en general en los colegios, no son sensorialmente amigables para niños que tengan dificultades sensoriales, o quizás hay mucho más adaptación para discapacidades motrices que para discapacidades sensoriales. ¿Vos le falta trabajo el jardín en el jardín de ella, gracias a Dios, no, pero es una excepción a la regla, porque en general, en la mayoría de los colegios hay muchas dificultades. El jardín de ella es un jardín Montessori, es un colegio Montessori, con lo cual las aulas en general son sensorialmente amigables, pero no tanto como para que pueda ir un niño con el perfil que tenía ella. Lo que hizo el jardín y el colegio decidió hacer todas las adaptaciones necesarias para el perfil de ella, como eliminar micrófonos, pedirle a sus compañeritos, que eran muy chiquititos, que bajen el tono de voz, no arrastrar sillas, un montón de cosas que a ella le permitían ir cada día un poquito más, o poner hamacas sensoriales como para que ella se pueda relajar. Dieron un espacio, le permitieron una jornada reducida de acuerdo a lo que su cuerpo podía, no a lo que pretendía, se pretende en general que cumpla un niño de jornada. Y bueno, y hoy ya con 5 años cumple la jornada completa. O sea que tu experiencia con los profes, con los padres de los chicos y con los compañeros de Mila fue... Sí, fue fabulosa, pero es una una excepción que digamos, nosotros la contamos y es muy raro ver una cosa así, porque también hubo un trabajo de la comunidad, de los padres, del jardín, en integración, porque no es solamente que el niño pueda ir a un aula y estar ahí durante la jornada, sino también en que los papás entiendan lo que es un cumpleaños para un niño, los micrófonos, la música alta, y el trabajo fue de todo el colegio, no solamente mientras mi hija iba al jardín, sino que pasaba afuera, que pasaba con los papás, con los cumpleaños, con las reuniones, y todos los papás adaptaron esos cumpleaños, siempre me llamaban para preguntarme qué era lo que a ella le afectaba, como para poder ayudarla, y también muchos de ellos la acompañaron a sus terapias con sus hijos. Yo creo que en gran parte la evolución de la gordita tiene que ver con cómo se trabaja y cómo el colegio ha adaptado un montón de cosas para que ella pueda ir a su ritmo, ir a su tiempo, darle los apoyos necesarios para que ella pueda disfrutar una jornada como cualquier otro chico. Claro, no es que se le quedó limitado al perfil sensorial que ella tenía a los 2 años y medio, ella fue superando barreras, pero con apoyos, no con presión, sino con primero dándole la tranquilidad de que ella supiera que en el jardín no iba a haber micrófonos, no se iban a ver videos, porque ella lo visual en videos la afectaba mucho. Y bueno, y hoy puede ver videos, pero fue todo de a poco y con mucho respeto hacia su perfil. Y bueno, después lo externo también, ¿no? Todo lo demás, qué sé yo, los vecinos, no es solo el colegio, el trabajo para ella no termina en el colegio. Sí, o sea, hay barreras contextuales en todos lados. Todo el tiempo, cine. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando para pedir accesibilidad, porque en general la accesibilidad, hoy en día hay una ley de accesibilidad que es para personas con discapacidades visibles, físicas, y las discapacidades invisibles, que más o menos se considera que son 700.000 personas hoy en el país, que tienen un perfil sensorial complicado o con alguna necesidad de apoyo, están protegidos. Entonces hay que trabajar en eso, y bueno, nosotros trabajamos en la comunidad también, desde el cine, en lo que estamos trabajando ahora, desde los parques, en los lugares a donde quiere ir cualquier niño, ¿no? En el barrio pedir que no se toque bocina. Estamos apoyando la ley de pirotecnia cero, que también estamos trabajando todos apoyando ese proyecto para que bueno, que se respeten todas estas necesidades que tienen algunas personas que no pidieron nacer con estas dificultades, ¿no? Y como para cerrar, ¿querés contar un poco de tu empresa, lo que estás armando, o sea, tu proyecto? Bueno, sí, la verdad que está en sus inicios. Nosotros, esto nació porque yo, siendo abogada, me di cuenta que había mucho por trabajar, pero nosotros estamos en un país que, a pesar de que tiene
algunos desórdenes y bastantes constantes en la historia, tenemos muy buena capacidad como seres humanos. Entonces me di cuenta que quizás muchas de las cosas que encaramos las encaramos desde el punto de vista legal, pero no llegaban a una confrontación. Se están haciendo muy buenas acciones, pidiendo accesibilidad, por ejemplo, al Ministerio de Transporte estamos trabajando hace 2 años. Bueno, de hecho mi hija cuando viaja con un protocolo especial, y estamos pidiendo que se haga para todas las personas que lo necesiten. Cines, hospitales, digamos, tienen que haber protocolos para determinadas situaciones, como hay en otros países del mundo, para que se atiendan a los chicos y no tengan que sufrir, a los chicos o a personas adultas, no tengan que sufrir una situación de estrés como cuando uno va con un dolor, no sé, de estómago al hospital y lo dejan en una sala con muchas 4 horas con gente con dolores, chicos llorando, y esa persona ni llega a la consulta, muchas veces se tiene que ir. Estamos haciendo muchas acciones también culturales para que las personas puedan tener acceso y no se queden mirando tele en la casa. La verdad es que necesitan disfrutar de la vida como disfrutamos todos y hay que darles apoyo. Nosotros trabajamos en eso. Y bueno, iniciamos nuestra actividad este año, estamos haciendo bastantes lindas cosas, y yo lo veo en mi hija, ¿no? Ella se pone contenta cuando dice, mamá, voy a poder ir al cine con mis amigos, porque no va a ir ella sola a una función amigable en un cine, van a ir todos sus amigos con ella. Y muchos de esos niños que no tienen ningún diagnóstico y no tienen quizás problemas sensoriales, tienen hipersensibilidad auditiva. El papá de una amiguita de ella que se llama Ari, él me dice, me cuesta mucho acompañarla porque yo tengo hipersensibilidad auditiva y no aguanto el volumen del cine. Entonces, bueno, la idea es trabajar para que las personas que necesiten un apoyo para poder disfrutar de algo la pueden hacer, así que bueno, eso es lo que hacemos. En cuanto a la discapacidad motriz, es una alteración de la discapacidad del movimiento que afecta en distintos niveles, ya sean las funciones de desplazamiento, o manipulación o respiración, entre otras. Su clasificación es según el déficit de movimiento, paresias o plegia, según la cantidad de miembros afectados, monoparesia, hemiparesia, disparesia, paraparesia o cuadriparesia. Y las causas de la discapacidad motriz pueden ser infecciosas, virales, reumáticas, neurológicas, musculares y o traumatismos. También se clasifican según la etapa de crecimiento en la que aparecen: prenatales, perinatales o postnatales. Las consecuencias que puede generar son movimientos descontrolados, dificultades en la coordinación, fuerza reducida, dificultad en la articulación del lenguaje y con la motricidad fina o gruesa. Por otra parte, la parálisis cerebral es una anormalidad de la función motora debido a una lesión o enfermedad no evolutiva del sistema nervioso central. Se clasifica en base a sus características funcionales y en la ubicación de las alteraciones de la movilidad. Son espasticidad, atetosis, ataxia. Otros trastornos asociados son el retraso mental, trastornos de aprendizaje, trastornos de desarrollo de la coordinación y trastornos del neurodesarrollo. Hola Lucas, ¿cuántos años tenés? 22 años. Quisiera saber si en algún momento cuando usaste el transporte público estuviste en presencia de alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad. Sí, estuve en presencia. ¿Y cómo reaccionó la gente ante esto? O sea, ¿de buena manera o de mala manera? Y la gente creo que no sabe cómo reaccionar, hace como si no pasara nada y ahí se nota la indiferencia. ¿Y los choferes ayudaban? Algunos choferes ayudaban y otros lo hacían de mala gana. ¿Y los transportes que utilizaste estaban equipados para estas personas que tenían necesidades especiales? Algunos sí, otros no. Algunos tenían rampas, otros ponían la silla de rueda abajo del colectivo y los subían a UPA a la persona. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este fue el primer tratado internacional en considerar los derechos de la niñez como algo obligatorio y en considerar a la infancia como una etapa separada de la edad adulta. También esta convención obligaba a los gobiernos a 2 cosas: a proporcionar asistencia y apoyo tanto a las familias como a los niños,
y a evitar la separación de los niños de la familia. En 2008 entró en vigor la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que lo que hacía era proteger los derechos y la dignidad de las personas. Esta convención fue un cambio paradigmático en la sociedad, ya que marcó un antes y un después. Fue muy revolucionario. En Argentina, los derechos de las personas con discapacidad se los ve marcados en diferentes normativas, como por ejemplo la Constitución Nacional, las leyes, resoluciones o convenciones. En la Constitución Nacional, el artículo 75 habla sobre legislar y promover acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas, especialmente con discapacidad. La Ley 22.431 habla sobre un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, y en el artículo número 2 hace mención sobre el certificado de discapacidad, y en el artículo número 4 hace referencia a que el Estado está obligado a brindar prestaciones a personas con discapacidad que no tengan obra social. Estas prestaciones pueden ser atención médica, seguridad social, educación, entre otras. La Ley 24.901 habla sobre prestaciones básicas de atención integral hacia las personas con discapacidad y también obliga a las obras sociales a la cobertura total de estas prestaciones. La Ley 25.635 hace referencia a que las personas con discapacidad están habilitadas a viajar en cualquier tipo de transporte colectivo terrestre sin costo alguno. También están habilitadas al libre tránsito y estacionamiento y no están obligadas al pago de peajes. La Ley 26.206 habla sobre la educación nacional. En el artículo 16 se menciona la obligatoriedad escolar desde los 4 años de edad hasta una vez finalizada la educación secundaria. El artículo 17 menciona que el sistema de educación nacional comprende 4 niveles, que es el nivel inicial, primario, secundario y superior, y 8 modalidades, como por ejemplo la modalidad técnica, artística, rural, bilingüe, y dentro de esas 8 está la modalidad especial, que es una modalidad que está destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, ya sea permanente o temporario, en todos los niveles. El artículo 42 menciona que esta modalidad se rige por el principio de la inclusión y que está destinada a la atención escolar de aquellas problemáticas que no pueden ser abordadas desde la educación común. El artículo 44 tiene el propósito de asegurar el derecho a la educación integral escolar y también a favorecer la inserción social de las personas con discapacidad en el ámbito escolar, como por ejemplo contar con un personal especializado que trabaje tanto con los docentes y con la institución en sí de una escuela común, y también garantizar la accesibilidad física a todos los edificios escolares. Conocer todas estas leyes es muy importante a la hora de la llegada de un niño con discapacidad en la familia. ¿Por qué? Porque es una noticia que nos impacta y que desestructura toda la familia, no solo a los padres, sino a la familia en sí. Y bueno, esta parte de esta desestructuración también influye en el momento de anunciar la llegada de un niño con discapacidad. Va a ser muy difícil y generalmente la pareja, es decir, los padres, se aíslan o se cierran de su entorno por temor o por desconocimiento. Por eso es muy importante conocer estas leyes y saber diferenciar que discapacidad no es lo mismo que un obstáculo, no es algo negativo. El niño va a ser un sujeto de cuidado, no un objeto de cuidado. Entonces, bueno, los padres y toda la familia se debe rodear, digamos, o debe asistir a una institución habilitada que pueda brindarle tanto al niño como a las familias estímulos, recursos e información para el desarrollo del niño y el cuidado. Ahora vamos a ver una entrevista que le hice a un niño de 6 años
y a su madre sobre cómo es su colegio, si está preparado para recibir a personas con discapacidad, y bueno, y qué pensarían de eso. Cuéntenme cómo se llaman y cuántos años tienen. Empezamos, vamos. Yo soy Agustín y tengo 6 años. Yo soy Clarisa, mamá de Agustín, y tengo 44. Bueno, Agustín, ¿vos vas al colegio? Castelfranco, Bien. ¿Y en qué grado estás? primero. Sí. Bien. ¿Vos, Clarisa? ¿Qué haces? Yo tengo geriátrica. Bien. Agustín, ¿en tu colegio o en tu curso tenés algún compañero con discapacidad? Ajá. Alguien que se llama Franco que habla con la ch. ¿Cómo qué palabras? Anicho. Mira, y ustedes en ese momento cuando les sale una palabra mal, ¿se le ríen, se burlan o le dicen algo? Cuando él se ríe. Cuando él se ríe, ustedes se ríen con él. Ujú. Pero si no se ríen, ¿no le dicen nada o sí? No le decimos que aprenda a hablar, le enseñamos a hablar bien. Ah, bien. Lo ayudan, digamos. Lo Mira vos, ayuda. qué bien. Está bien. ¿Y tendrías algún problema o aceptarías que en tu curso haya algún niño con otra discapacidad o con algún déficit, como por ejemplo en silla de ruedas? Sí. ¿Te gustaría? ¿No tendrías problema? No tendría problema. Bien, bueno. Vos, Clarisa, en el colegio de Agustín, ¿te parece que es un colegio que está preparado para por ejemplo, que ingrese una silla de ruedas? En dos partes el colegio estaría preparado. La parte humana, el colegio es muy importante. Por ejemplo, el colegio Castelfranco es un colegio que la parte humana es muy importante. Eso me parece básico como para que algún niño discapacitado entre allí. Y no sé si veo tan preparado el colegio porque tiene una segunda planta y no veo rampas y no hay ascensores, pero yo me imagino que lo adaptarían los grados de la parte de la planta baja para que los niños asistan al colegio. Bien, Lo que tiene baños para Tiene discapacitados. baños para discapacitados, eso sí, porque yo los vi ahí tanto en baños de varones como baños de nenas. Sí. Bien. Las puertas son amplias Sí, también. las puertas amplias, el lugar muy amplio, entra silla de rueda obviamente, sí. Bien. Yo lo he visto. Bien. Y como le pregunté a Agustín, ¿vos tendrías algún problema de que en su curso ingrese algún niño con discapacidad? No, por supuesto que no. Bien. Es muy importante que se los integre. Si Bien. cognitivamente están preparados, y aunque no lo sea también, se los puede integrar. Como ahora se usa mucho lo de las maestras integradoras, así que si es que la necesitaran que la tengan, si no, no hay ningún problema. ¿Por qué? Bien. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. No, por favor.